¿sí o no? Hemos visto la cervical. Entonces, ve sus componentes y todo. Muy bien. Vena yugular interna, entonces, ya, algunas palabras. La vena yugular interna, como ustedes saben, se origina dentro del cráneo. Ya han llevado neuroanatomía. ¿Se acuerdan que han llevado neuroanatomía o no? Ya. ¿Cómo se origina la yugular interna? ¿Cómo se origina la yugular interna? Pregunta básica, pregunta de nada. ¿De dónde nace la yugular interna? ¿Ah? Y ponen vena umeral, con vena... ¿Ah? Es continuación del seno sigmoideo, nada más. Se continúa del seno sigmoideo o sigmoides, nada más. Eso es, así nace la yugular interna. Se continúa del seno sigmoideo. ¿Correcto? Sale del cráneo por qué agujero. Agujero rasgado posterior, también llamado agujero yugular. Por esa razón. ¿Correcto? ¿Sale sola? No, sale con 3 nervios. ¿Con quién? Con el 9, 10 y 11. No sale sola, sale con el 9, 10 y 11 por este agujero, rasgado posterior o agujero yugular. Y una vez que recorre el cuello, mira, recorre verticalmente el cuello, en su camino recibe venas. ¿Se dan cuenta? En su camino recibe venas la yugular interna. ¿Qué venas recibe? Recibe este tronco, el tronco tirolingo-faringofacial. Tirolingo-faringofacial, acá está. Luego recibe a la vena tiroidea media, que está acá. Tiroidea media, ¿correcto? Y finalmente se une, la yugular interna finalmente se une a la vena subclavia. ¿Quedó claro? Entonces, métela pintado acá, esto es una variante. Esta vena acá generalmente no existe, está unida acá arriba. ¿Ok? Entonces, primero, el tronco tirolingo-faringofacial. ¿Por qué se llama así? Se escucha tan feo. Lo forman la vena tiroidea superior, claro, vena tiroidea superior. ¿Qué más? La vena lingual, mira, la vena lingual, ¿correcto? La vena facial, que viene de la cara, ¿ves? Y la vena faríngea descendente. ¿Estamos de acuerdo? Vena faríngea descendente. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las venas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Pásalo. Espera. Entonces, en coma, creo. ¿En coma pasado? Ya, muy bien. Entonces, ¿estamos claros? El tronco tirolingo-faringofacial. ¿Qué vena lo forman? Tiroidea superior, lingual, facial y faríngea descendente. ¿Correcto? ¿Y ese tronco dónde desemboca? ¿A quién se une? A la yugular interna. A la yugular interna, ¿correcto? ¿Sí? Luego, esta vena de acá no existe generalmente, se une acá arriba. La vena tiroidea media, que viene de la glándula tiroides. ¿Correcto? Entonces mira, la vena tiroidea superior desemboca directamente en la yugular interna, ¿verdadero o falso? La vena tiroidea superior desemboca directamente en la yugular interna, ¿verdadero o falso? Falso. Lo hace a través del tronco tirolingo-faringofacial. ¿Estamos de acuerdo? La vena tiroidea media. ¿La vena tiroidea media desemboca directamente en la yugular interna? Sí, eso es verdad. ¿Correcto? Y finalmente entonces la yugular interna que ha recibido estas venas se une a la vena subclavia. Se une a la vena subclavia. Acá está la yugular interna. Se une a la vena subclavia y forman un tronco venoso. Depende del lado. Mira, la vena yugular interna derecha se une a la vena a la vena subclavia derecha y forman el tronco venoso brachiocefálico. El derecho. Las del lado izquierdo, la yugular interna izquierda con la subclavia izquierda forman este tronco venoso que se llama tronco venoso innominado. ¿Quedó claro? El derecho se llama brachiocefálico, el izquierdo se llama innominado. ¿Por qué? Ustedes van a ver en los libros, que en los libros algunos le dicen
brachiocefálico derecho, brachiocefálico izquierdo. Otros no se quieren complicar, dicen innominado derecho, innominado izquierdo. Así dicen, ¿ah? Pero insistimos en la nómina internacional que dice brachiocefálico solamente al derecho, innominado al izquierdo. ¿Por qué? Porque el derecho y solamente el derecho tiene su pareja arterial, el tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico que es derecho y es único, no hay al lado izquierdo, ¿verdad? ¿Se entiende? El tronco arterial brachiocefálico es único y está a la derecha y acompaña esta vena. Por eso su pareja le decimos tronco venoso brachiocefálico. Este no tiene pareja, se llama tronco venoso innominado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ya saben, eso lo vamos a ver entonces. La unión del tronco venoso brachiocefálico con el tronco venoso innominado originan a la vena cava superior. A la vena cava superior que la van a conocer en el tórax. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, esto es interesantísimo este esquema. ¿Por qué? Mira la forma que tienen los troncos venosos. ¿Son iguales? ¿Son iguales o no? El derecho, el tronco brachiocefálico, el tronco venoso brachiocefálico, es chiquito, gordito y paradito. Acuérdate. Es decir, es más corto, es más ancho y es más vertical. En cambio, el izquierdo es más largo, es más delgado y es más horizontal. Por lo tanto, si tú tienes que hacer un cateterismo venoso, tú vas a ver los pacientes en cuidados intensivos o en emergencia, los pacientes que están mal, que están graves y que les hemos colocado su cateterismo venoso, siempre preferimos, salvo condiciones extremas, pero preferimos ponerlo en el lado derecho. Los cateterismos venosos de yugulares los ponemos generalmente en el lado derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? El catéter venoso central no es una aguja simple, ¿eh? Es un catéter, es una aguja que va con guía, es como una manguerita fina que va y va a centrar de salud y que vas a llegar directamente hasta la aurícula derecha. ¿Y para qué se hace un cateterismo venoso hasta la aurícula derecha? Porque vas a meter fármacos muy fuertes que producen flebitis, lesión de las venas. Por eso no puedes usar venas periféricas. ¿Me dejo entender? Los fármacos que usamos en emergencia causan destrucción de las venas. Entonces no podemos usar venas periféricas. Tenemos que hacer catéter venoso de frente hasta al corazón. Por eso no hay un meme médico que sale por ahí, ¿no? La manera más directa de llegar al corazón de una persona es a través del catéter venoso central. Ya saben. ¿Estamos de acuerdo? Con eso es directo al corazón de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin tanto palabra, directo nomás. Entonces, ¿cómo llegas? ¿Y por qué escogemos el lado derecho? ¿Por qué escogemos el lado derecho? Porque mira la dirección del tronco venoso derecho. Es casi vertical, están en la misma línea vertical, ¿te das cuenta o no? Estás en la misma línea vertical. Yugular interna derecha, con tronco venoso brachiocefálico y vena cava. Llega directo al corazón, por el lado derecho. En cambio, si te metes por el lado izquierdo, tienes que ser experto. Tienes que ser experto. Porque gran probabilidad tienes, altísima probabilidad, de que meterte por la izquierda, al hacer este giro, cortes, rompas el tronco venoso y perforas la pleura. Perforas la pleura. El paciente está con una insuficiencia respiratoria severa. Hay que oxigenarlo. ¿Estamos de acuerdo? Negligencia, no. Falta de conocimiento, así se llama. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, ¿no? Dicen los éticos, primum non nocere, ¿verdad? Bien. ¿Han escuchado eso o no? Primum non nocere, dice. ¿Han escuchado? ¿Ética han llevado o no? En esa época han llevado como 5 cursos de ética llevamos en la página. No sé cuántos llevan ahora. Y siempre decía, primum non nocere. ¿Qué significa? Primero no hacer daño. Pero primum aprender. Primum estudiare. Primum leer. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya saben. Y aprovecho este esquema. Miren ustedes. La unión entre la yugular interna y la subclavia forman el famoso ángulo yúgulo-subclavio. Ángulo yúgulo-subclavio. Uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿verdad? O ángulo de Pirogov. Pirogov, como suena, con doble F al final, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia de estos ángulos? No sé si llegan a verlo. En el lado izquierdo, ven acá una pequeña línea. Ven acá este de acá, un chiquito. No sé si llegan a ver, yo con la puta miro el impacto. ¿Ya ven o no? Ya. Ahí desemboca el conducto torácico.
el conducto torácico. Acá, en la cara posterior del ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. En el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo, en su cara posterior, desemboca el conducto torácico. Mientras que en el lado derecho, en su cara posterior, desemboca la vena linfática. ¿Se entendió? Este esquema es de tórax, por si acaso, para los que lo están buscando en su libro, sí está en el capítulo de tórax. Entonces, pero lo he puesto acá porque nos muestra esto. Miren ustedes acá, yúgulo subclavio, ángulo yúgulo subclavio o de pilogón, derecho, izquierdo. En el izquierdo, en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo o de pilogón izquierdo, en su cara posterior, ¿quién desemboca? El conducto torácico. Y en el derecho, la vena linfática. Ambos, tanto el conducto torácico como la vena linfática, conducen linfa, drenan linfa. El más importante, el que siempre lo debes ver en la práctica, es el conducto torácico. Ese tienes que verlo, porque toditos los años preguntan, ¿no? Toditos los años se ve ahí el conducto torácico, ahí, la cara, pues una pequeña asa, ¿correcto? El conducto torácico que hace un callado, hace un asa, una curva, cuyo punto más alto está a nivel de la vértebra C7. C7, ¿correcto? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Ya? Y miren, aprovecho este esquema también, miren esta vena. ¿Ven estas venas que están delante de la tráquea? ¿Ven estas venas que están delante de la tráquea? Esas son las venas tiroideas inferiores. Venas tiroideas inferiores. En la práctica también las hemos visto. Venas tiroideas inferiores. Que descienden, ¿y dónde desembocan? ¿Dónde desembocan? Mírame, ¿dónde desembocan las venas tiroideas inferiores? En el tronco venoso innominado, o sea, en el del lado izquierdo. ¿Dónde desembocaban las venas tiroideas superiores? En el tronco tirolingo faringo facial, y a través de él llegaban a la yugular interna, ¿se acuerdan? ¿Dónde desembocaban las venas tiroideas medias? Directamente en la yugular interna. Y las tiroideas inferiores, las venas tiroideas inferiores, en el tronco venoso innominado. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Bien. La arteria carótida común. La derecha nace del tronco arterial brachiocefálico y la izquierda nace del callado aórtico. ¿Ok? Mira, como tú sabes, la aorta nace del ventrículo izquierdo del corazón. Y la aorta va hacia arriba y luego hace una curva que se dirige hacia atrás y hacia la izquierda. ¿Ven ustedes? Hacia atrás y hacia la izquierda. Eso se llama el callado con Y, callado aórtico. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las tres grandes ramas del callado aórtico? La primera rama es el tronco arterial brachiocefálico, que está a la derecha. La segunda rama es la arteria carótida común izquierda, y la tercera rama es la arteria subclavia izquierda. Esas son las tres grandes ramas del callado aórtico, ¿correcto? Las tres grandes ramas del callado aórtico. ¿Cuál es la primera? La primera es el tronco arterial brachiocefálico. Se llama así porque tiene su pareja, el tronco venoso, ¿se acuerdan? Que era el del lado derecho, ¿se acuerdan o no? Luego la arteria carótida común izquierda, y luego la arteria subclavia izquierda. ¿Se entendió? En cambio, la carótida común derecha y la subclavia derecha nacen del tronco arterial brachiocefálico. ¿Se dan cuenta? ¿A qué nivel nacen? La arteria, el tronco arterial brachiocefálico se divide: carótida común derecha, subclavia derecha, a nivel de la articulación externo-clavicular, a nivel de la articulación externo-clavicular derecha, a ese nivel. Ahí atrás, detrás de esta articulación externo-clavicular derecha, ahí detrás, el tronco arterial brachiocefálico se está dividiendo: carótida común derecha, subclavia derecha. ¿Se entendió? A nivel de la articulación externo-clavicular derecha. ¿Se entendió? En cambio,
La carótida común izquierda y la subclavia izquierda, esas vienen desde adentro, vienen desde el callado aórtico. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió? El callado aórtico, su primera rama a la derecha es el tronco arterial brachiocefálico. La segunda rama y la que nace del punto más alto del callado aórtico es la carótida común izquierda. Esta nace del punto más alto del callado aórtico. La tercera rama es la subclavia izquierda, ¿correcto? ¿Se ha entendido o no? Por lo tanto, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda son más largas que las derechas. ¿Me dejo entender? Porque tienen segmento intratorácico. ¿Se dan cuenta o no? En cambio, la carótida común derecha y la subclavia derecha no tienen porción intratorácica, porque nacen de la articulación esternoclavicular para arriba. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? La carótida común izquierda es más larga que la derecha, porque viene de la aorta y tiene porción intratorácica. La derecha no tiene porción intratorácica. Igual con las subclavias, ¿correcto? ¿Se ha entendido? Bien. Entonces veamos. La carótida común, cuando nace, ya sabes que la derecha nace el tronco arterial brachiocefálico y la izquierda nace el callado aórtico. Ninguna de las dos, felizmente, ninguna de las dos suelen tener ramas colaterales. Ascienden como dos tubos sin dar ramas. ¿Me dejo entender? Ninguna de las dos suele tener ramas colaterales. Aquí está la carótida común, esta es la derecha, o sea que acá está, este es el tronco brachiocefálico, ¿te das cuenta? Este es el lado derecho. Aquí está el tronco arterial brachiocefálico, ¿se dan cuenta? Han tenido que sacar la clavícula, ¿han visto? Esta es la primera costilla, por si acaso, esta es la primera costilla. Han sacado la clavícula, ¿te das cuenta? Porque precisamente detrás de la articulación externoclavicular derecha se está dividiendo este tronco brachiocefálico. ¿Te das cuenta? Carótida común derecha, subclavia derecha. ¿Estamos claros? En cambio, en el lado izquierdo, tú vas a ver estas dos arterias separadas, viniendo desde adentro en tórax. ¿Se entiende o no? Entonces, el tronco brachiocefálico, carótida común. La carótida común, tanto la derecha como la izquierda, no dan ramas colaterales, ascienden. Hasta que a nivel del borde superior del cartílago tiroides, esto ha sido pregunta de NAM en más de una ocasión, ¿a qué nivel se bifurca la carótida común? Una pregunta de NAM en más de una ocasión. A nivel del borde superior del cartílago tiroides, de lo que la gente llama la manzana de Adán, o a nivel de la vértebra C4, esto está a nivel de la vértebra C4, la carótida común se bifurca y da origen a la arteria carótida interna y carótida externa. ¿Se entiende? ¿A qué nivel sucede? Borde superior del cartílago tiroides, a nivel del C4, a nivel del C4. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Pero observa que la carótida común, antes de bifurcarse, se ensancha, se dilata, y esa dilatación se llama el seno carotídeo. El seno carotídeo. Antes de bifurcarse se dilata, presentando el seno carotídeo. Este seno carotídeo funciona como un varoreceptor, es decir, un receptor de presión sanguínea, Cuando el flujo sanguíneo, por ejemplo, haces una actividad intensa, actividad física, la presión sanguínea aumenta normalmente dentro de rangos fisiológicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la sangre sube con mayor velocidad. Al subir la sangre con mayor fuerza, con mayor velocidad, choca en el borde inferior de la bifurcación. Ahí choca. Se hace como un río que choca justo en la bifurcación, ¿me voy a entender? Y ahí hay una serie de receptores en el seno carotídeo que informan sobre la presión. ¿Me dejo entender? ¿Estamos claros? Para que el cerebro lo que haga es bajar la presión. ¿Se entiende la idea? Regular la presión, porque la sangre no puede subir, no puede llegar con mucha presión al cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Al que hay que proteger es al cerebro. ¿Me dejo entender? El cerebro se maneja dentro de rangos demasiado estrechos. La presión afuera puede cambiar todo lo que quiera, pero intracraneal no. Prácticamente no cambia. Sobre
y sobre la bifurcación, o sea, no en la misma bifurcación, sino encima de la bifurcación y algo detrás, hay una pequeña estructura del tamaño de una cabeza de alfiler, que es el corpúsculo carotídeo de Luschka. Seno carotídeo es la dilatación de la arteria, ¿me dejo entender? En cambio, el corpúsculo carotídeo es una estructura, es como un ganglio extremadamente pequeño, del tamaño de una cabeza alfiler, que se encuentra encima de la bifurcación y por detrás. Encima y por detrás de la bifurcación, el corpúsculo carotídeo de Luschka, que funciona como un quimioreceptor. Es decir, un receptor químico. ¿De qué? De presión de dióxido de carbono o presión de oxígeno. ¿Correcto? El que lo activa más es el dióxido de carbono. Cuando una persona, por ejemplo, no está llegando suficiente, el cerebro es un órgano que tiene altísimo metabolismo. Ya han llevado neurofisio, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto consume de glucosa el cerebro por cada 100 gramos de tejido? Por cada 100 gramos de tejido cerebral, ¿cuánto consume de glucosa? 75 gramos. ¿Cuánto consume de oxígeno? ¿Cuánto consume de oxígeno el cerebro? Consume el 20% del oxígeno total del cuerpo. 20%, la quinta parte. ¿Me dejo entender? Sin embargo, el cerebro pesa tan solo pues, alrededor del 1% del peso corporal total. ¿Me dejo entender? O sea, pesa como 1, pero come como 20. ¿Me dejo entender? El cerebro consume altísima cantidad de oxígeno. Entonces, con la tremenda cantidad de glucosa que consume y el oxígeno que consume, genera gran cantidad de energía. ¿Correcto? Gran cantidad de energía. Y por supuesto, como ustedes saben que la reacción ya bioquímica ya llevaron, ¿sí? Muy bien. En el metabolismo de los carbohidratos, el famoso ciclo de Krebs, ¿no? ¿Verdad? La glucólisis aeróbica, ¿sí? ¿Se entiende? Al final de cuentas, el ciclo de Krebs, desde el punto de vista químico, no pasa de ser una reacción de combustión completa. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Una reacción de combustión completa en la cual dos reactantes se activan con oxígeno y el producto es energía y CO2 y agua. ¿Sí o no? Eso es una reacción de combustión completa. El ciclo de Krebs, con todo lo que hace, termina produciendo energía, CO2 y agua. Entonces el cerebro consume gran cantidad de CO2. Y ese CO2 tiene que ser evacuado por las venas. ¿Me dejo entender? Y la sangre por la arteria tiene que subir con nueva cantidad de oxígeno. Cuando ese oxígeno no sube suficiente, hay poca concentración de oxígeno, este quimioreceptor se activa. ¿Para qué? Para estimular a que suba más oxígeno. ¿Me dejo entender? Para que lo entiendan mejor, aquí está el seno carotídeo, que funciona como un valoreceptor, y el corpúsculo carotídeo, que funciona como un quimioreceptor. ¿Correcto? Cuando la presión sube con más fuerza, se activa el seno carotídeo. Se activa el seno carotídeo. ¿Y quién lo inerva? ¿Quién lo inerva? El noveno nervio craneal, el glosofaringeo. En realidad es el noveno y el décimo. El noveno y el décimo. ¿Se acuerdan la pregunta del neuro? Aferentes del seno carotídeo. Entonces, el noveno y el décimo. ¿Cómo se llama esta ramita? Nervio del seno carotídeo o nervio de Hering. Nervio de Hering. ¿Se entiende? El nervio de Hering, con H, Hering, es del noveno nervio. Algunos dicen noveno y décimo, ¿correcto? ¿Se entiende? Él es el que inerva, él es la aferente, él recoge esa información. ¿Me puedo entender? Va por el noveno, ¿a dónde va? Al bulbo raquídeo. Al bulbo raquídeo. Ahí, ¿se acuerdan los núcleos del fascículo solitario? ¿Sí? Sensorial ventral específicamente. Sensorial ventral, sensorial dorsal sobre todo, perdón, sensorial dorsal, ¿se acuerdan? Sensorial dorsal, el fascículo solitario, llega y se integra al vago y baja por el vago para actuar sobre el corazón, para bajar la presión. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando la presión sanguínea aumenta, se activa el seno carotídeo, que es el valoreceptor. La aferencia sube por el noveno nervio, por el nervio de Hering, va al bulbo raquídeo, al núcleo sensorial dorsal del fascículo solitario, y la eferencia sale por el vago al corazón para bajar la presión sanguínea a la fuerza. ¿Se entendió? Bien.
Cuando la presión sanguínea baja mucho, entonces ya no llega suficiente oxígeno al cerebro, porque tampoco puedes bajarlo demasiado. Cuando la presión sanguínea baja mucho, no llega suficiente oxígeno al cerebro, se activa el corpúsculo carotino del luz, el quimioreceptor. ¿Me dejó entender? O sea, este se quedó tranquilo, pero como hay poca oxígeno, este se activa. ¿Correcto? Igual, este está generado por el mismo nervio, el nervio de Hering, por el noveno nervio, llega al bulbo, al mismo núcleo sensorial dorsal del fascículo solitario, y la respuesta sale por el décimo nervio. ¿Para qué? Para aumentar nuevamente un poco la presión sanguínea, para que suba más oxígeno. Y están en un equilibrio. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Un equilibrio. Cuando uno se activa, el otro está inactivado y viceversa, para mantener el equilibrio de la presión y de la oxigenación del cerebro. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, así funciona entonces. Bien, esa es la historia de la carótida común. Se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida interna, fácil también. La carótida interna, como la ves, es posterior a la carótida externa. ¿Ven ustedes? ¿Por qué se llama carótida interna? Porque se mete al cráneo. ¿Correcto? Carótida interna es posterior a la carótida externa y se va a introducir al cráneo. Por eso se llama carótida interna. Y no da ramas en la región cervical. Así que también es facilísimo. La reconocen al toque porque no da ramas. ¿Correcto? O sea, de la bifurcación, la que está atrás y no da ramas, esa es la carótida interna. ¿Correcto? En cambio, la que está adelante y comienza a dar ramas desde su comienzo, esa es la carótida externa. La carótida interna ingresa al cráneo por el conducto carotido y el agujero rasgado anterior. Eso sí ya lo conocen, ¿verdad? Y dentro del cráneo va a irrigar el encéfalo, pues, el sistema nervioso central. La carótida externa, esta es la que nos interesa. La carótida externa. La carótida externa desde su origen comienza a dar ramas. Fíjate que la carótida externa se ha originado en el cuello, ¿verdad? Se ha originado en el cuello. Por lo tanto, yo particularmente divido a la carótida externa en una porción cervical y una porción facial. ¿Se entiende? O sea, la carótida externa tiene una porción cervical, o sea, en el cuello, y otra porción ya facial, en la cara. ¿Me dejo entender? ¿Por qué se llama carótida externa? Porque no se mete al endocráneo. Por eso se llama carótida externa. La primera rama, pregunta de examen, la primera rama que da la carótida externa, ¿cuál es? La tiroidea superior. ¿Aquí la ves? ¿No? Acá está. Nace tan prematuramente esta rama que muchas veces le hemos visto en práctica nacer de la carótida común. A veces la tiroidea superior nace más abajo, nace la carótida común, a veces, rara vez. Es muy apresurada por nacer la tiroidea superior. Es la primera rama, ni bien nace la carótida externa, ¡guau! Suelta la primera rama, que es la tiroidea superior. ¿Correcto? Segunda rama, la faringe ascendente. ¿La ven? Está aquí por dentro, subiendo. ¿La ven o no? Está por dentro, subiendo, faringe ascendente. Tercera rama, lingual. Es esta arterita chiquita que ves acá. Arteria lingual, que se introduce por detrás de este músculo. El músculo hiogloso. Hiogloso, por detrás de este músculo. Por detrás del hiogloso. La cuarta rama, la facial. La arteria facial, que es la principal arteria de la cara. La quinta rama, la occipital. Aquí la ven. La occipital. Esas son las ramas de la carótida externa en el cuello. ¿Alguien me puede mencionar por ahí? ¿Y la arteria auricular posterior? No, la arteria auricular posterior ya no es en el cuello, ya es en la cara. ¿Se entiende la idea? Ese es otro capítulo. Entonces, repito, la carótida externa en el cuello da 5 ramas, en orden. La primera, tiroidea superior. Segunda, faringe ascendente. Tercera, lingual. Cuarta, facial. Quinta, occipital. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? Tiroidea superior, que es la que va a llegar a la tiroides, a la glándula por su lóbulo, ¿no? Tiroidea superior. Faringe ascendente, que es esta que está por la cara interna subiendo. Lingual, la que se mete por detrás del músculo hiogloso. Hiogloso.
facial, la que va a ascender, va a subir a la cara, va a entrar la principal arteria de la cara, y occipital, ¿correcto? La que va a ser. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Muy bien. Bien, triángulos del cuello, facilísimo, eso ya lo conocen. Triángulos cervicales mayores son 3. Cervical anterior, cervicales laterales y triángulo posterior, ¿no? Bien. El triángulo cervical anterior, ¿cómo está formado? ¿Cómo está formado el triángulo cervical anterior?